Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Después de unas 2 semanitas de receso que tuvimos, retomamos nuestros temas ahora a través de este medio electrónico que son videotemas. Vamos a revisar el tema de electricidad y magnetismo. Para eso, recordemos que en la última sesión videograbada hicimos una demostración, una práctica demostrativa de cómo algunos materiales son conductores de electricidad, otros no, y también cómo algunos responden de manera magnética y otros no. En eso nos habíamos quedado en la sesión anterior y bueno, retomamos nuestros temas a partir de esto, que es la electrización y el campo eléctrico. Vamos a comenzar. Y como sabemos, siempre que comenzamos, tenemos que recordar, en este caso, lo que vimos en las sesiones anteriores. Sabemos que la electrización es un fenómeno, un proceso mediante el cual un cuerpo adquiere una carga eléctrica. ¿Esto qué significa? Significa que todos los cuerpos materiales que están hechos de átomos, en cada uno de estos átomos, en sí mismo, hay un fenómeno eléctrico y un fenómeno magnético. Eléctrico porque en sus capas exteriores cada átomo tiene un conjunto de electrones que le dan una carga negativa, y estos electrones que están en constante movimiento pueden generar cargas eléctricas. Y por otro lado, debido a que también los átomos tienen un núcleo positivo y tienen cargas negativas, en sí mismo cada átomo en un momento dado puede funcionar de forma magnética. Entonces, la electrización, como dice aquí, es un proceso mediante el cual un cuerpo, cada uno de estos átomos, puede adquirir una carga eléctrica. ¿Esto qué significa? Que si en un átomo determinado el número de electrones excede al número de protones, este cuerpo va a tener una carga eléctrica negativa, va a tener un exceso de electrones. Y recordemos lo que decíamos en salón de clases, todos los cuerpos tienden al equilibrio, de ahí esta imagen que tenemos aquí a la vista. Y el equilibrio se logra teniendo el mismo número de protones que de electrones. Sin embargo, cuando hay un exceso de unos o de otros, de electrones, o hay una menor cantidad de protones, o viceversa, hay un mayor número de protones que de electrones, este cuerpo, este átomo va a estar inestable y va a buscar su estabilidad energética a través del ceder o de recibir electrones para lograr ese equilibrio. Y esa, digamos de manera sencilla, es una manera de decir qué es la electrización. Bien. ¿De qué manera se puede electrizar un cuerpo? Hay 3 formas de manera básica. Y eso creo que en estos días calurosos y secos lo podemos experimentar de manera muy sencilla y de manera frecuente. ¿De qué forma? Mediante el frotamiento. No sé si ustedes, ahora que están en casa, en este resguardo activo por esta contingencia, les ha sucedido de que cuando transitan de un lugar a otro dentro del hogar, de pronto sienten cuando pasan cerca de algún otro cuerpo, ya sea metálico o incluso alguna otra persona, una descarga eléctrica. Puede ser eso, puede ser que ya sea nuestro propio cuerpo o de la otra persona o el otro cuerpo material tenga una carga diferente por frotamiento, y entonces al estar más o menos cerca se da ese proceso de descarga y de equilibrio, y esto es lo que nosotros percibimos como un choque, un toque eléctrico. Esto es por frotamiento. Pero también la otra manera de electrizar los cuerpos es mediante contacto, es decir, directamente frotar un cuerpo con otro, ponerlos en contacto directo. También eso puede provocar electrización. Por ejemplo, el caso clásico, que es algo que vamos a hacer el día de mañana, les adelanto un poquito.
Vamos a hacer una práctica, ustedes la harán en casa, en el libro de texto vienen las indicaciones, hoy subiré las indicaciones a Servo y podrán ustedes consultar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, es una práctica de electrización por contacto. Vamos a tomar ciertos cuerpos, los vamos a frotar, pero después nos vamos a poner en contacto unos con otros para ver qué sucede en cuanto a las cargas eléctricas. Y esto también lo vamos a experimentar. Entonces, nos vamos con el último de los métodos de electrización, que es la inducción. En esta imagen podemos observar dos elementos principales. Uno, un circuito eléctrico, que vemos cómo las flechas se alternan, espero que lo puedan apreciar en el video, en donde nos señala en un lado y después en otro cómo se da el flujo eléctrico, en un sentido y después se invierte. Estamos hablando de un circuito eléctrico que transfiere energía eléctrica de manera alterna. Primero el flujo va hacia un lado y después regresa hacia el sentido original, y esa es una corriente alterna. Este circuito eléctrico, al estar haciendo este flujo eléctrico a través de este circuito y de esta resistencia, está generando un campo magnético. Y la respuesta es que este cuerpo, que es un magneto, está respondiendo ante este diferencial eléctrico girando. Es decir, sin que haya un contacto directo entre uno y otro, se da una inducción magnética entre el circuito y el magneto, o entre el magneto y el circuito eléctrico. Recordemos que la electricidad genera magnetismo, pero también el magnetismo genera electricidad, y esa es la tercera. Bueno, eso es en cuanto a electrización, las tres maneras. Ahora hablemos un poquito de campo eléctrico. Estamos hablando aquí de un campo eléctrico, y lo leemos para poder entender de qué estamos hablando. Un campo eléctrico es toda región del espacio que rodea una carga eléctrica estática, tal que al acercar otra carga eléctrica positiva de prueba se manifiesta una fuerza de atracción o de repulsión. ¿Qué significa esto? Una carga eléctrica estática, es decir, no hay un flujo de electrones. Es un cuerpo que no tiene flujo de electrones, pero que sí tiene una carga estática eléctrica, que no está en movimiento y está en ese cuerpo con esa carga. Aquí podemos verlo de la siguiente manera. Tenemos dos cuerpos, ambos con una carga positiva, y vemos que por esa igualdad de cargas se generan estos campos radiantes del interior hacia el exterior del cuerpo, y que cuando acercamos uno al otro se da un fenómeno de repulsión por la igualdad de cargas, ¿verdad? Aquí tenemos este caso con estos dos cuerpos con la misma carga, con ese campo eléctrico positivo, que se repelen ambos por la igualdad de cargas. Y en el caso contrario, aquí tenemos un cuerpo con carga negativa y otro con carga positiva. En este caso, el que tiene carga negativa tiene un flujo hacia el interior de este cuerpo atrayente, y por el otro lado, igual que acá, el positivo que expulsa va hacia el exterior este campo magnético, pero al acercar uno a otro se genera un fenómeno de atracción y se cierra la red de alguna manera, esta red generada por este campo eléctrico, y lo podemos ver ahí. Bien, esto es lo que podemos decir de manera sencilla en cuanto a campo eléctrico. Y lo que haremos el día de mañana y pasado mañana son un par de experimentos que están en nuestro libro de texto, que tienen que ver con el fenómeno de inducción magnética. Lo vamos a probar, lo van a probar ustedes, ya verán el procedimiento en casa, y lo que les diré de cerrada de este pequeño tema, esta pequeña explicación, es de que nosotros tenemos que ir a Servo, buscar el cuestionario de electrización y campo eléctrico, que va a estar disponible ahí, lo vamos a leer para saber qué indicaciones tenemos que seguir. Esto es lo que haremos el día de mañana.
y la tarea va a ser tener los materiales disponibles para la práctica de mañana. Son materiales muy simples que se consiguen de manera muy sencilla, que incluso puede ser que los tengamos en casa y de esa manera podemos realizar nuestra práctica. Esperando que este pequeño videotema les haya ayudado un poquito a abrir el panorama y prepararnos para mañana, para la práctica y para pasado mañana también. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Hasta luego.